Estimados alumnos, bienvenidos a la primera clase del curso de bioestadística. El tema de la clase es Introducción a la bioestadística y su importancia en la investigación. El logro específico de aprendizaje de la unidad 1, denominada estadística descriptiva, es que al finalizar la unidad, ustedes sean capaces de fundamentar los tipos de variable y sus medidas de resumen. Antes de iniciar con el desarrollo de la clase, me gustaría que cada uno de ustedes responda a la siguiente pregunta. ¿Por qué estudiar bioestadística? Bien, una vez respondida esta pregunta, me gustaría resaltar dos puntos importantes, y es que ustedes como profesionales de la salud en el transcurso de su carrera estarán involucrados en algún momento con el desarrollo de proyectos de investigación. Y es importante tener los conocimientos básicos de estadística para plantear un adecuado proyecto y luego obtener resultados de una manera válida. Por otro lado, también al ver pacientes o tratarlos, tendremos que recurrir a literatura científica para seleccionar cuál es el mejor tratamiento, cuál es la dieta más efectiva o cuál es la prueba diagnóstica más adecuada para él. Y para eso es importante tener estas nociones básicas de estadística para poder seleccionar los artículos e interpretarlos. Bien, el contenido de esta clase incluye temas de investigación, estadística, hablaremos también de las ramas de la estadística, la bioestadística, las etapas del método estadístico, los objetivos y incluimos los temas de población y muestra, variables, escala de medición y clasificación. Bien, ¿qué es la investigación? Definimos a la investigación como un proceso sistemático, organizado y objetivo que estudia un fenómeno o problema con el objetivo de generar conocimiento. Mientras que la estadística se define como una ciencia que brinda los procedimientos científicos para recolectar, organizar, resumir y analizar información cuantitativa de una población o fenómeno. La estadística tiene dos ramas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. El nivel más básico es la estadística descriptiva, pues describe, analiza y representa un grupo de datos utilizando métodos numéricos y gráficos que resumen y presentan la información contenida en ellos. Mientras que un nivel superior es la estadística inferencial, que apoyándose en el cálculo de probabilidades y a partir de datos muestrales, efectúa estimaciones, toma de decisiones, predicciones y otras generalizaciones sobre un conjunto mayor de datos. Cuando hablamos de bioestadística, es la estadística que se ocupa de los problemas planteados dentro de la ciencia de la vida como la biología o la medicina. En otras palabras, podemos decir que es la estadística aplicada al campo de la salud. ¿Cuáles son las etapas del método estadístico? El método estadístico está presente en cada una de las etapas del desarrollo del proyecto de investigación, que incluye el planeamiento desde la elección del diseño de la investigación, luego en la recolección de datos, como el registro ordenado de las observaciones, en la elaboración de los datos, que incluye la clasificación u ordenamiento de los datos según los niveles de medición de variables, posteriormente en la presentación de los datos, que consiste en la presentación de la información mediante tablas o gráficos, y finalmente en el análisis e interpretación, que incluye la aplicación del análisis estadístico o inferencia. Se dice que hay 4 objetivos de la estadística, desde el más general, que es la descripción de datos, hasta el de mayor nivel, que es la medición y predicción de relaciones de variables. Vamos a desarrollar cada uno de ellos. Cuando hablamos de descripción de los datos, cuando estos datos de una investigación se reducen a un pequeño número de datos más importantes y significativos mediante cuadros o gráficos. En este nivel, yo describo la situación tal y cual la encuentro. En el análisis estadístico, yo puedo inferir las características de una población sobre la base de los resultados de una muestra. Aquí el nivel es mayor.
yo selecciono una muestra que debe ser seleccionada de manera aleatoria, es decir, al azar, y a partir del análisis de esa muestra yo puedo inferir, puedo sacar conclusiones y generalizar mis resultados hacia toda una población de donde fue seleccionada esa muestra. Un tercer nivel es la contrastación de hipótesis. Aquí se comparan las predicciones resultantes con los datos observados. Es decir, yo en mi práctica diaria puedo observar que cierto programa educativo o que cierta dieta es mucho mejor que otra. Y entonces tengo que compararlo utilizando proyectos de investigación. Compararé estas predicciones entre lo observado y lo que encuentro en la investigación. Y podré comprobar si realmente es efectiva o no cierta dieta o cierto programa. Y finalmente, en el cuarto nivel está la medición y predicción de relaciones de variables. Mediante la estadística se determinan y miden las relaciones entre las variables controlando los errores de medición. Y aquí yo puedo buscar relaciones de causalidad. Ejemplo de descripción de datos. Yo tomo datos de un salón de estudiantes y no voy a presentar cada uno de los datos individuales en relación a la edad, por ejemplo, sino que los voy a resumir y voy a presentar solo el promedio de la edad de los estudiantes del curso de bioestadística. Puedo presentar rangos, de repente el valor mínimo, el valor máximo, etc. En el caso del análisis estadístico, como ejemplo de esto es obtener una muestra representativa de los estudiantes de la UTP, es decir, no voy a estudiar a toda la población estudiantil de la universidad, sino que calcularé un tamaño de muestra adecuado, seleccionaré esta muestra al azar y en base a esta muestra y a los resultados que yo obtenga, puedo generalizar las conclusiones. Entonces, podría obtener esta muestra representativa de estudiantes de la UTP y a través de ellos conocer los hábitos de estudio. En el caso de la contrastación de hipótesis, yo podría evaluar la efectividad de un programa educativo dirigido a los estudiantes y si éste aumenta o no su rendimiento académico. Y en la medición y predicción de relaciones de variables, podría estudiar, por ejemplo, en qué medida se relaciona el rendimiento académico de los estudiantes universitarios con los hábitos de estudio de los mismos. Aquí estoy tratando de evaluar qué relación tiene la variable rendimiento académico con la variable hábitos de estudio. Sin embargo, sabemos que no solo hay una relación directa, podrían haber otras variables que podrían estar influenciando. Por ejemplo, la edad, el tener hijos, el tener algún otro trabajo. Entonces, en este nivel, yo tengo que además de hacer un análisis multivariado, poder eliminar algunas variables que podrían ser confusoras y no necesariamente relacionados o causales. Bien, cuando hablamos de población y muestra, se dice que la población es un conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones, es decir, hacer inferencia. Normalmente es demasiado grande para poder abarcarlo, porque si yo quisiera estudiar la población de Lima, por ejemplo, me saldría muy costoso poder estudiarlo y tal vez me demoraría mucho tiempo. Entonces, para eso yo necesito tomar una muestra y esta muestra debe ser representativa. ¿Cómo yo defino una muestra? Es un subconjunto de la población al que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos las observaciones, que vendrían a ser las mediciones. Y este debería ser representativo. Además, debe estar formado por miembros seleccionados de la población, que son llamados los individuos o unidades experimentales. En el proceso estadístico, entonces, existen tres fases. De una población a la cual yo selecciono porque quiero estudiar, voy a hacer una primera fase que es el muestreo. Yo obtengo una muestra, calculo el tamaño de muestra de acuerdo a lo que quiero estudiar y lo selecciono de una manera aleatoria, es decir, al azar. Esta muestra, luego yo a través de la segunda fase, que es la estadística descriptiva, procederé a descripción de los hallazgos. Y en una tercera fase, luego de la descripción y las conclusiones,
podría inferir o concluir cuáles son las características de la población objetivo en base a los resultados detectados en la muestra. ¿Sí? Entonces tenemos estas tres fases que son importantes en el proceso estadístico: el muestreo, la estadística descriptiva y la inferencia estadística. No en todos los estudios se dan las tres fases, pero sí en los estudios en los cuales nosotros necesitamos hacer inferencia estadística. Algunos pueden ser solo descriptivos. Obtengo una muestra y describo los hallazgos. Y en algunos otros estudios, dependiendo del tipo de diseño, pues yo puedo incluso llegar a hacer inferencia estadística. Tanto el muestreo como la inferencia tienen que ver con el cálculo de probabilidades. Finalmente, desarrollaremos qué son las variables. ¿Cómo las definimos? Es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Ejemplo de variable, tenemos la edad, que podría ser en años, en meses o en días, el nivel de colesterol, el grado de instrucción, etc. ¿Cómo se clasifican estas variables? De acuerdo a su naturaleza, se clasifican en variable cualitativa o categórica y variable cuantitativa o numérica. Las variables cualitativas, a su vez, pueden ser dicotómicas cuando solo hay dos opciones. Por ejemplo, el sexo puede ser femenino o masculino, o el estado de salud puede ser sano o enfermo. Entonces, solo hay dos opciones y a esta se le llama variable dicotómica. También una variable cualitativa puede ser politómica. Ejemplo de ello, el grupo sanguíneo. Sabemos que en el sistema ABO tenemos 4 tipos de grupos sanguíneos: el A, el B, el AB y el O. Entonces, a este tipo de variable cualitativa se le denomina politómica. Por otro lado, en el caso de las variables cuantitativas o numéricas, pueden a su vez pueden ser catalogadas como variables continuas o discretas. Cuando hablamos de variables continuas, cuando yo las puedo medir a través de un instrumento, por ejemplo, el centímetro para la talla, o a través de un equipo para medir la glucosa en sangre. Mientras que las variables discretas tienen números finitos, números enteros, y yo puedo contarlo. Ejemplo de esto, el número de hijos, o el número de altas hospitalarias, o el número de partos. Bien. Una vez hablada de la clasificación de variables, es importante también saber cómo se van a medir estas variables. Entonces hablamos de las escalas de medición. Estas escalas de medición pueden ser de 4 tipos. La escala nominal, que clasifica las unidades de acuerdo con ciertas características, de forma que dos unidades de la misma categoría son iguales entre sí y diferentes de las restantes categorías. Ejemplo de ello, estado de salud: sano, enfermo; religión, presencia o ausencia de enfermedad. Es decir, yo asigno una categoría o un nombre a esas variables. En el caso de la escala ordinal, estas cumplen las propiedades de la escala nominal, pero además permite ordenar las categorías. Es decir, yo la nomino, pero además va a haber cierta jerarquía. Y ejemplo de ello es el nivel socioeconómico. Yo lo puedo dividir en alto, medio, bajo, o también puedo hablar del grado de enfermedad: leve, moderado, severo, o el grado de instrucción: instrucción primaria, instrucción secundaria, instrucción superior. Entonces vemos que tienen cierto orden, a pesar de que son variables cualitativas. En la escala de intervalo y de razón están las variables cuantitativas. En el caso de la escala de intervalo, esta cumple las propiedades de la escala ordinal, pero además dispone de una unidad de medida. Es decir, la distancia entre los números de su escala es igual, y para esta escala el valor 0 es relativo y no indica ausencia del atributo. Ejemplo de ello, la temperatura corporal. Mientras que en la escala de razón tiene las mismas características que la de intervalo, solo que el valor 0 absoluto indica la ausencia de atributo. Ejemplo de ello, número de hijos. Si es 0 es ausencia de hijos. En el caso del ingreso familiar, podríamos poner en ingreso familiar en soles. Si es 0 es ausencia de ingreso familiar.
Bien, entonces, ¿qué hemos visto en esta clase? Hemos desarrollado la definición de estadística y bioestadística, hemos hablado también sobre población y muestra, hemos hablado sobre tipos de variables que dijimos que pueden ser cualitativas o categóricas o cuantitativas o numéricas. Y además hemos hablado de las escalas de medición, que pueden ser nominal, ordinal, de intervalo o de razón. Bien, entonces si tuvieran alguna otra pregunta, los atenderé con mucho gusto a través del chat. Aquí les dejo algunas referencias bibliográficas que podrían ser de mucha utilidad para que ustedes las puedan revisar. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.